Lautaro Martínez encuentra a su ex entrenador de la infancia mendigando en la calle. Lo que hizo impactó a todos. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Las luces de los estadios europeos cegaban, los gritos de euforia ensordecían, pero en el Olimpo del fútbol, donde Lautaro Martínez reinaba, una sombra sutil de Bahía Blanca se negaba a desaparecer. ¿Podría la gloria borrar las huellas del inicio? El eco de una voz que moldeó al campeón antes que el mundo lo conociera. Este es el relato de un viaje inesperado al corazón de la memoria, donde el pasado aguardaba con una crudeza impensable, desafiando la fortaleza del ídolo y revelando la verdadera medida de un hombre. Una historia de lealtad, de deudas impagables y de cómo la grandeza de espíritu puede brillar más que cualquier trofeo, resonando mucho después de que los aplausos se hayan desvanecido. En la cúspide de su carrera, Lautaro Martínez era una constelación en el firmamento del fútbol europeo. Cada gol era una celebración, cada título una confirmación de su talento innato y su dedicación férrea. Los contratos millonarios, el reconocimiento global y los elogios de leyendas del deporte eran su cotidianidad. Sin embargo, en la quietud de sus noches de triunfo, cuando el clamor del estadio se disipaba y la soledad del éxito se hacía presente, su mente emprendía un vuelo nostálgico. Un viaje recurrente que lo transportaba lejos de los reflectores y el césped impecable, llevándolo de regreso a los campos de tierra de su infancia, a la esencia pura de su primer amor, en el fútbol sin adornos, solo pasión. Esos campos de Bahía Blanca eran el escenario de sus primeros sueños, el crisol donde se forjó su carácter. Recordaba con una nitidez asombrosa el polvo levantándose con cada carrera, el sabor metálico de la sangre tras alguna caída y la alegría desbordante de un gol anotado con una pelota desgastada. Entre esas memorias imborrables, una figura paternal emergía con especial fuerza: Don Horacio, su primer entrenador, un hombre de pocas palabras, pero de una sabiduría profunda, cuyo rostro curtido por el sol y las dificultades de la vida no lograba opacar la bondad en su mirada. Era él quien le había enseñado los fundamentos del juego, pero más importante aún, los cimientos de su futura carrera y de su vida. Don Horacio no solo le mostró cómo patear correctamente el balón, o cómo posicionarse en el campo. Le inculcó valores que el tiempo y la fama no habían podido erosionar: la disciplina férrea, la perseverancia ante la adversidad, el respeto por el rival y, sobre todo, la humildad en la victoria y la entereza en la derrota. Eran lecciones susurradas al oído después de un entrenamiento agotador o demostradas con el ejemplo en cada jornada. Lautaro, incluso ahora, rodeado de los mejores técnicos del mundo, sentía que ninguna enseñanza había calado tan hondo como aquellas impartidas por ese hombre sencillo, cuyo único pago era ver la pasión brillar en los ojos de sus muchachos. El contacto se había perdido hacía muchos años, diluido en la vorágine del ascenso de Lautaro hacia el estrellato. Primero fueron las divisiones inferiores, luego el salto a un club grande de Argentina y finalmente la consagración en Europa. Cada mudanza, cada nuevo desafío, había ido creando una distancia física y temporal, volviendo cada vez más esporádicas las noticias de su antiguo mentor. Lautaro a menudo se preguntaba qué habría sido de Don Horacio, si seguiría con su modesta escuela de fútbol, si la vida lo habría tratado con la misma generosidad que a él. Un dejo de culpa se instalaba en su pecho al reconocer que no había hecho lo suficiente por mantener ese lazo vital. A veces, entre entrevistas y sesiones de fotos, Lautaro se sorprendía buscando instintivamente un rostro similar al de Don Horacio entre la multitud, una ilusión fugaz que se desvanecía tan rápido como aparecía. Se prometía a sí mismo que, en su próximo viaje a Argentina, haría un esfuerzo real por encontrarlo, por agradecerle personalmente todo lo que había significado en su formación. No era solo una cuestión de gratitud,
sino una necesidad de reconectar con una parte esencial de sí mismo, con el niño que soñaba en Bahía Blanca mucho antes de que el mundo aprendiera a corear su nombre en los estadios más imponentes del planeta. La figura de don Horacio representaba para Lautaro un ancla a su pasado, un recordatorio constante de sus orígenes humildes y de la importancia de nunca olvidar de dónde venía. En un mundo a menudo superficial y deslumbrante, como el del fútbol de élite, aferrarse a esos recuerdos era una forma de mantener los pies en la tierra. Se preguntaba si don Horacio sería consciente del impacto monumental que había tenido, no solo en su carrera deportiva, sino en la forja de su carácter. La imagen de su sonrisa sincera y sus palabras de aliento seguían siendo un faro en los momentos de duda o de presión extrema que inevitablemente acompañaban su profesión. Y así, entre la gloria presente y la nostalgia persistente, Lautaro Martínez vivía una dualidad interna. Por fuera, el delantero implacable, el ídolo de masas, el profesional consumado. Por dentro, el joven de Bahía Blanca, que añoraba el consejo sabio y la mirada aprobadora de su primer maestro. Esta añoranza, lejos de debilitarlo, alimentaba su determinación, impulsándolo a ser no solo un gran jugador, sino también una persona íntegra, digna del legado de aquellos que, como don Horacio, habían sembrado en él las semillas de la grandeza mucho antes de que éstas germinaran para el asombro del mundo entero. Finalmente, una pausa en los exigentes calendarios europeos le brindó la oportunidad anhelada. Lautaro planificó un viaje a Bahía Blanca, no con la fanfarria de una estrella que regresa, sino con la discreción de quien busca reencontrarse con sus raíces más íntimas. Quería caminar por las mismas calles, respirar el mismo aire, sentir la cercanía de su gente sin el filtro de la fama. Avisó a su familia y a unos pocos amigos cercanos, pidiendo mantener un perfil bajo. Su intención era simple: recargar energías, reconectar con los suyos y, si el destino lo permitía, buscar noticias concretas sobre el paradero de don Horacio, aquel faro de su niñez. Los primeros días en su ciudad natal transcurrieron entre azados familiares, charlas interminables con amigos de la infancia y visitas a los lugares que marcaron sus primeros años. Cada rincón le traía recuerdos, sensaciones agridulces de un tiempo que ya no volvería, pero que vivía intensamente en su memoria. Intentaba pasar desapercibido, usando gorra y gafas de sol, aunque su presencia raramente era un secreto, por mucho tiempo en la ciudad que lo vio nacer. Sin embargo, la gente de Bahía Blanca, orgullosa de su hijo pródigo, solía ser respetuosa, permitiéndole disfrutar de una relativa tranquilidad, un bálsamo para su alma. Una tarde, mientras recorría en su auto una zona menos céntrica de la ciudad, un barrio obrero de casas bajas y calles tranquilas que solía frecuentar en su juventud para visitar a algunos compañeros de equipo, algo captó su atención. Decidió aparcar y caminar un poco, buscando quizás el viejo almacén donde compraban gaseosas después de los entrenamientos o la placita donde improvisaban partidos hasta que caía la noche. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y melancólicos, un escenario que parecía presagiar la intensidad de lo que estaba por suceder en su interior. Fue entonces, al doblar una esquina y enfilar hacia un pequeño parque, con bancos desvencijados y juegos infantiles oxidados por el tiempo, cuando sus ojos se detuvieron en una figura solitaria. Un hombre, sentado en uno de los bancos más apartados, parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Estaba maltrapilcho, con la ropa visiblemente desgastada y sucia, la barba crecida y un aire de abandono que encogía el corazón. Su mirada estaba perdida en algún punto indefinido del horizonte, como si la realidad inmediata fuera demasiado dolorosa para ser contemplada. Un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en el pecho de Lautaro, a medida que se acercaba con paso lento, casi temeroso de perturbar aquella escena de desolación. El corazón de Lautaro comenzó a latir con una fuerza inusitada, un presentimiento helado recorriéndole la espina dorsal. Había algo en la postura encorvada de aquel hombre, en la forma en que sus manos ajadas descansaban sobre sus rodillas, que le resultaba
extrañamente familiar. Intentaba convencerse de que era solo una coincidencia, producto de su mente sugestionada por la reciente e intensa búsqueda interna de su antiguo mentor. Pero cuanto más se aproximaba, más crecía una certeza aterradora en su interior, una verdad que su mente se resistía a aceptar. Dudó un instante, debatiéndose entre la incredulidad y el temor a confirmar lo que su instinto le gritaba. Los años habían dejado una huella implacable en aquel hombre, y las penurias de una vida difícil habían tallado surcos profundos en su rostro, ocultando parcialmente los rasgos que alguna vez conoció tan bien. Sin embargo, bajo aquella capa de desesperanza y olvido, ciertos gestos, la inclinación de la cabeza, la línea de la mandíbula, ahora cubierta por una barba descuidada, comenzaron a encajar dolorosamente en el rompecabezas de su memoria. El nudo en su garganta se hizo más apretado, casi ahogándolo. Y entonces lo supo, con una claridad que lo golpeó como un rayo, desgarrando el velo de la negación. A pesar de la ropa raída, de la mirada vacía, de los estragos del tiempo y la desdicha, reconoció inconfundiblemente los ojos de don Horacio. Eran los mismos ojos que lo habían mirado con orgullo después de su primer gol, los mismos que le habían infundido confianza antes de un partido importante. Ahora, esos ojos reflejaban un océano de tristeza y resignación. El mundo pareció detenerse para Lautaro. El aclamado delantero, el héroe de multitudes, se sintió pequeño y vulnerable ante la cruda realidad de aquel encuentro. Con el alma encogida y un torbellino de emociones luchando en su interior, sorpresa, incredulidad, una profunda tristeza y un incipiente sentimiento de urgencia, Lautaro Martínez se acercó con una cautela casi reverencial. Cada paso hacia aquel banco de plaza resonaba en su conciencia como un eco doloroso. Temía que su presencia pudiera asustar o avergonzar aún más al hombre que, estaba casi seguro, era su primer entrenador. El aire pareció volverse más denso, cargado de una tensión palpable, mientras acortaba los últimos metros que lo separaban de una verdad potencialmente devastadora. Su voz, usualmente firme y clara, amenazaba con quebrarse. «¿Don Horacio?», preguntó finalmente, y su propia voz le sonó extraña, un susurro ahogado que apenas logró escapar de sus labios. Las palabras flotaron en el aire vespertino, cargadas de una mezcla de esperanza y temor. El hombre levantó la cabeza lentamente, como si emergiera de una profunda abstracción. Sus ojos, inicialmente nublados por la confusión y el cansancio, se enfocaron con dificultad en el joven alto y bien vestido que tenía delante. Hubo un instante de silencio, un vacío donde solo se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad y el latir desbocado del corazón de Lautaro. Al principio, no hubo reconocimiento en la mirada de don Horacio. Veía simplemente a un extraño, quizás alguien que se había equivocado de persona o que venía a importunarlo en su miseria, pero Lautaro permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada, permitiendo que el tiempo hiciera su trabajo. Y entonces, muy lentamente, una chispa casi imperceptible comenzó a titilar en las profundidades de aquellos ojos cansados. Un rastro de memoria, una conexión remota con un pasado que parecía pertenecer a otra vida. La confusión dio paso a la sorpresa, y esta, a su vez, se transformó en una oleada de vergüenza que lo invadió por completo. El exentrenador bajó la mirada, incapaz de sostener la del joven exitoso que ahora lo observaba con una mezcla de compasión y estupefacción. Un temblor recorrió su cuerpo ansí. «¿Soy yo, muchacho?», murmuró con voz áspera, casi inaudible, confirmando la identidad que Lautaro tanto temía y a la vez anhelaba verificar. «El muchacho», esa palabra que tantas veces había escuchado de sus labios en el campo de entrenamiento, resonó en los oídos de Lautaro con una carga emocional abrumadora. Era él, sin lugar a dudas, el hombre que le enseñó a soñar, ahora sumido en la desesperanza. Con la voz entrecortada y la mirada fija en el suelo, don Horacio comenzó a relatar brevemente la cadena de infortunios que lo habían arrastrado a esa situación límite. Habló de la pérdida de su modesto empleo, de una enfermedad que lo había debilitado y consumido sus pocos ahorros, de problemas familiares que lo dejaron completamente solo, y de una
serie de malas decisiones nacidas de la desesperación. No buscaba excusas ni culpables. Simplemente exponía los hechos con una resignación que partía el alma. Cada palabra era un golpe para Lautaro, quien escuchaba en silencio, sintiendo cómo la desolación se apoderaba de él. El contraste entre sus vidas era brutal, casi obsceno. Mientras uno brillaba en los escenarios más prestigiosos del mundo, el otro luchaba por sobrevivir en la más absoluta precariedad, olvidado por muchos, invisible para... La Mayo ría. Lautaro sintió una punzada de culpa, preguntándose si podría haber hecho algo antes. Si su éxito lo había desconectado demasiado de la realidad de aquellos que, como don Horacio, habían sido fundamentales en su camino. La vergüenza que emanaba del anciano entrenador se reflejaba en la propia congoja de Lautaro, una tristeza compartida que trascendía las palabras. El relato de don Horacio, aunque escueto, pintaba un cuadro desolador de cómo la vida puede dar giros inesperados y crueles. No había autocompasión en su voz, sino el cansancio de quien ha luchado hasta el agotamiento y ya no espera nada. Para Lautaro, cada detalle era una espina clavándose en su conciencia. La imagen del mentor fuerte y enérgico que recordaba se desvanecía, reemplazada por esta figura frágil y vencida. Sin embargo, bajo esa apariencia de derrota, Lautaro aún podía vislumbrar la dignidad inherente del hombre que tanto había admirado, una dignidad que luchaba por no extinguirse. Lautaro escuchó cada palabra de don Horacio con el corazón encogido, pero en su rostro no se dibujó ni una sombra de lástima. Sabía que la piedad, en ese momento, solo añadiría una capa más de humillación a la ya pesada carga de su antiguo mentor. En lugar de ello, sus ojos reflejaron un profundo respeto, una tristeza genuina y una empatía que buscaba comprender, no juzgar. Asimiló el crudo relato sin interrumpir, permitiendo que el hombre desahogara, aunque fuera mínimamente, el peso de sus desgracias. La conexión entre ellos, aunque tensa por la situación, seguía viva, tejida con los hilos del pasado compartido. Cuando don Horacio terminó de hablar, un silencio cargado de significado se instaló entre ambos. Lautaro rompió la quietud con una propuesta sencilla, pero llena de calidez. Lo invitó a compartir una comida caliente en un pequeño restaurante cercano, un lugar discreto donde pudieran conversar con más calma y privacidad. No era una limosna, sino un gesto de camaradería, un intento por restaurar un atisbo de normalidad en medio del caos. Don Horacio, tras una breve vacilación, aceptó. Quizás fue el tono sincero de Lautaro, o quizás el hambre que lo atenazaba, pero asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Durante la comida, Lautaro guió la conversación hacia los viejos tiempos, hacia anécdotas de entrenamientos y partidos memorables de aquel equipo infantil de Bahía Blanca. Recordaron jugadas, goles, alguna travesura y, sobre todo, las enseñanzas de don Horacio, que iban más allá del fútbol. El exentrenador, al principio retraído, comenzó a relajarse paulatinamente. Una chispa de su antigua vitalidad pareció reavivarse en sus ojos al evocar esos momentos. Habló de otros muchachos a los que había entrenado, de sus sueños y de la pasión que siempre había sentido por el deporte. Lautaro escuchaba atentamente observando cada gesto, cada inflexión en su voz. Mientras don Horacio hablaba, con una mezcla de nostalgia y resignación, Lautaro tomaba una decisión. Firme y silenciosa, en lo más profundo de su ser. No era una promesa verbalizada, ni un plan detallado, sino una convicción inquebrantable que se arraigaba en su corazón. No permitiría que el hombre que tanto lo había incentivado, que le había enseñado el valor de la perseverancia y la disciplina, continuara en aquella condición de indigencia y olvido. La gratitud, un sentimiento poderoso y largamente cultivado, hablaba más alto que cualquier otra consideración. Era una deuda moral que sentía la imperiosa necesidad de saldar. No se trataba de un acto de caridad impulsivo, sino de una respuesta meditada a una situación que lo había conmovido hasta las fibras más íntimas. Veía en don Horacio no solo a su primer entrenador, sino un símbolo de tantas personas que, tras dedicar su vida a formar a otros, terminaban olvidadas por el sistema o golpeadas por la adversidad. La historia de don Horacio era un espejo doloroso de una realidad
que a menudo se ignora. Lautaro sintió que su posición privilegiada le confería una responsabilidad, una oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de alguien que había sido crucial en la suya. La conversación continuó, fluyendo con más naturalidad. Lautaro se cuidó de no hacer promesas vacías ni de generar falsas expectativas en ese momento. Simplemente escuchó, compartió y trató de transmitirle a don Horacio que no estaba solo, que alguien se preocupaba genuinamente por él. Observaba al hombre frente a él, viendo más allá de su apariencia actual, reconociendo la integridad y la pasión que aún residían en su interior, sepultadas bajo capas de desesperanza. La determinación de Lautaro se solidificaba con cada recuerdo compartido, con cada mirada cansada de su antiguo mentor. Al despedirse esa tarde, después de asegurarse de que don Horacio tuviera un lugar seguro donde pasar la noche y algo de dinero para sus necesidades inmediatas, Lautaro sintió una mezcla de tristeza por la situación y una renovada energía por la misión que se había autoimpuesto. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba decidido a devolverle a don Horacio no solo la estabilidad material, sino también la dignidad y el sentido de propósito que la vida le había arrebatado. La promesa silenciosa hecha en su corazón era un pacto sagrado, un compromiso de campeón con sus propias raíces. En los días subsiguientes, Lautaro Martínez actuó con la misma eficacia y discreción que lo caracterizaban en el campo de juego. No buscaba publicidad ni reconocimiento. Su único objetivo era restaurar la vida de don Horacio. Movilizó sus contactos en Bahía Blanca, personas de su entera confianza, para encontrar una vivienda adecuada para su antiguo entrenador. No quería un lujo ostentoso, sino un lugar digno, limpio y confortable, donde don Horacio pudiera sentirse seguro y en paz. Un verdadero hogar. Después de tanto tiempo a la intemperie y en la incertidumbre, pronto encontraron un pequeño departamento amueblado en un barrio tranquilo, con buena luz natural y acceso a servicios básicos. Lautaro se encargó personalmente de supervisar los detalles, asegurándose de que no faltara nada esencial. Paralelamente, gestionó una evaluación médica completa para don Horacio. Sabía que años de dificultades y mala alimentación habrían dejado secuelas en su salud, y quería garantizar que recibiera toda la atención necesaria. Un equipo médico comenzó a tratar sus dolencias, proporcionándole no solo medicamentos, sino también un plan de recuperación integral, incluyendo apoyo nutricional. Pero la ayuda de Lautaro trascendió lo material y lo médico. Comprendía profundamente que la verdadera recuperación de don Horacio pasaba por devolverle un sentido de propósito, por reavivar la llama de su pasión. Sabía que el fútbol era la vida de su exentrenador. Por ello, después de algunas conversaciones y cuidadosas coordinaciones, le hizo una propuesta que cambiaría radicalmente la perspectiva del anciano. Lo invitó a colaborar como observador técnico y consejero en un proyecto social que él mismo apoyaba económicamente en Bahía Blanca, una escuela de fútbol para niños de bajos recursos. La idea no era ofrecerle una limosna disfrazada de trabajo, sino una oportunidad real de volver a sentirse útil, de compartir su vasta experiencia y su amor por el deporte con las nuevas generaciones. Lautaro conocía el ojo clínico de don Horacio para detectar talentos y sobre todo su habilidad para formar no solo jugadores, sino también buenas personas. Sería una forma de cerrar un círculo virtuoso, donde el maestro que una vez lo guió a él, ahora podría guiar a otros niños con sueños similares, esta vez con el respaldo y el reconocimiento que merecía. Don Horacio recibió la noticia de la vivienda y la atención médica con una mezcla de asombro y gratitud contenida. Pero fue la propuesta de volver a estar vinculado al fútbol, de trabajar con jóvenes promesas, lo que realmente pareció encender una luz en su interior. Sus ojos, antes opacos por la desesperanza, comenzaron a brillar con un atisbo de la antigua pasión. La posibilidad de volver a pisar una cancha, de escuchar el sonido del balón, de transmitir sus conocimientos. Era un regalo inesperado que tocaba las fibras más profundas de su ser. Lautaro observó la reacción de su mentor con una profunda satisfacción. No era la alegría ruidosa de quien gana un premio, sino la emoción contenida de quien recupera algo invaluable que creía perdido para siempre,
dignidad, su identidad. El proyecto social no solo le ofrecería a don Horacio una ocupación y un ingreso modesto, pero estable, sino también un entorno donde su sabiduría sería valorada y donde podría volver a sentirse parte activa de la comunidad futbolística que tanto amaba. Era un renacer lento pero seguro. Así, el gesto de Lautaro se convirtió en algo mucho más profundo que una simple ayuda económica. Fue un acto de reparación, de justicia poética y, sobre todo, de profunda humanidad. No solo le dio a don Horacio un techo y cuidado, sino que le devolvió la oportunidad de soñar de nuevo, de sentirse respetado y, fundamentalmente, de volver a ser el mismo el formador, el guía, el apasionado del fútbol cuya vida recobraba sentido gracias al deporte que siempre había sido su refugio y su motor. El día que don Horacio entró por primera vez a su nuevo apartamento, un nudo de emociones indescriptibles se formó en su garganta. El lugar era sencillo, pero impecablemente limpio y acogedor. Cada detalle, desde los muebles cuidadosamente elegidos hasta la pequeña despensa surtida, hablaba del esmero y el cariño con que todo había sido preparado. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando los objetos como si no pudiera creer que aquello fuera real. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el espacio y simbólicamente el nuevo capítulo que se abría en su vida. Era más que una casa, era un santuario. Cuando Lautaro le entregó formalmente las llaves y le explicó los detalles de su colaboración en el proyecto social de fútbol, la entereza que don Horacio había intentado mantener durante los últimos días, finalmente se quebró. Las palabras de agradecimiento se ahogaron en su pecho, y gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. No eran las lágrimas amargas de la tristeza o la desesperación que tanto había conocido, sino lágrimas de una emoción avasalladora, una mezcla de gratitud infinita, alivio profundo y una esperanza que creía extinta para siempre. Se abrazó a Lautaro con la fuerza de un náufrago que alcanza la orilla, un abrazo largo y tembloroso que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. El joven futbolista correspondió al gesto con la misma intensidad, sintiendo la fragilidad y a la vez la inmensa fortaleza de aquel hombre que había sido una figura paterna para él. El llanto de don Horacio era el desahogo de años de sufrimiento, de soledad, de sentirse invisible para el mundo. Era el llanto de quien recibe una segunda oportunidad cuando ya había perdido toda fe. No me olvidaste, muchacho, no me olvidaste, logró decir finalmente don Horacio entre sollozos, con la voz rota por la emoción. Esas simples palabras resonaron en el corazón de Lautaro con una profundidad inmensa. Confirmaban que su acción había trascendido lo material, tocando el núcleo mismo de la necesidad humana de ser recordado y ser valorado. Para don Horacio, el hecho de que aquel niño al que había visto crecer y convertirse en una estrella mundial no lo hubiera olvidado en su peor momento, era la mayor de las validaciones. Lautaro, conmovido, apenas pudo articular respuesta. Simplemente apretó con más fuerza el hombro de su antiguo mentor, transmitiéndole su apoyo y su respeto incondicional. Entendía que aquellas lágrimas eran sanadoras, el preludio de un nuevo amanecer. No se trataba solo de la ayuda económica o de la vivienda. Se trataba de la restauración de la dignidad, del reconocimiento de su valor como ser humano y como profesional. Era la prueba de que los lazos forjados en el pasado, basados en el afecto y el respeto genuino, podían resistir el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. En los días siguientes, don Horacio comenzó a involucrarse con entusiasmo en la escuela de fútbol. Su presencia en la cancha, aunque físicamente más lenta, irradiaba una sabiduría y una pasión que contagiaba a los niños y a los otros entrenadores. Verlo explicar una táctica, corregir un movimiento o simplemente animar a un chico después de un error era ser testigo de su renacimiento. Sus ojos volvieron a brillar con ese fuego característico de quien ama lo que hace. La tristeza había dado paso a una serenidad activa, a una alegría tranquila pero profunda. Cada pequeño logro en su nueva vida era motivo de una callada celebración interna para don Horacio, una conversación animada con los jóvenes, una noche de sueño reparador en su propio hogar,
una comida nutritiva. Eran cosas simples que había dado por perdidas y que ahora valoraba con una intensidad renovada. Las lágrimas de aquel primer día en su nuevo apartamento habían marcado un antes y un después, el final de un largo y oscuro túnel, y el comienzo de un camino iluminado por la gratitud y la esperanza reencontrada, todo gracias al campeón que nunca olvidó sus raíces. Inicialmente, Lautaro Martínez había hecho todo lo posible por mantener su gesto hacia don Horacio en el más estricto secreto. No buscaba el aplauso público, ni pretendía utilizar la situación para mejorar su imagen. Su motivación era puramente personal, nacida de un profundo sentido de lealtad y gratitud hacia quien fuera una pieza clave en sus inicios. Sin embargo, en una ciudad como Bahía Blanca, donde las noticias vuelan y donde ambos eran figuras conocidas por diferentes generaciones, era inevitable que la historia comenzara a filtrarse, primero como un rumor, y luego como una confirmación que llenó de orgullo a la comunidad. Cuando la prensa, nacional e internacional, se hizo eco de la noticia, el impacto fue inmediato y generalizado. Lejos de caer en el sensacionalismo, los medios destacaron la humildad, la nobleza y la lealtad del joven crack argentino. La historia de cómo Lautaro había encontrado a su primer entrenador en una situación de vulnerabilidad y cómo, discretamente, le había ofrecido no solo ayuda material, sino una forma de recuperar su dignidad y su pasión. Conmovió a millones de personas alrededor del mundo. Era un relato que trascendía el ámbito deportivo, para tocar fibras humanas universales. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración hacia Lautaro. No se celebraba al goleador implacable, sino al ser humano capaz de un acto de generosidad tan profundo. Reportajes especiales comenzaron a destacar la importancia de no olvidar las raíces, de valorar a aquellas personas que, desde el anonimato, muchas veces nos tienden una mano en los momentos formativos de nuestras vidas. El lloro al que se refería el título de esta historia se transformó en una metáfora de la admiración colectiva, un reconocimiento emocional a la grandeza de espíritu del futbolista. La actitud de Lautaro inspiró una ola de solidaridad y reflexión en diversos ámbitos. Se comenzaron a compartir otras historias similares de gratitud y reconocimiento, y muchas personas se sintieron motivadas a reconectar con mentores o figuras importantes de su pasado. El gesto del delantero sirvió como un poderoso recordatorio de que el verdadero éxito no se mide solo en trofeos o cuentas bancarias, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás y en la lealtad a los valores fundamentales. Don Horacio, por su parte, se vio rodeado de un afecto y un respeto que lo rejuvenecieron. Aunque abrumado por la repentina atención, don Horacio manejó la situación con la misma humildad que siempre lo caracterizó. En las pocas entrevistas que concedió, siempre destacaba la calidad humana de Lautaro por encima de sus habilidades como futbolista. Hablaba con orgullo del niño que había entrenado y del hombre en que se había convertido. Su historia personal, antes marcada por la tragedia y el olvido, se convirtió en un testimonio de esperanza y de cómo un acto de bondad puede transformar radicalmente una vida, devolviendo no solo el bienestar, sino también la fe en la humanidad. El impacto del gesto de Lautaro trascendió incluso las fronteras del deporte. Organizaciones benéficas reportaron un aumento en las donaciones y en el voluntariado, y el debate sobre la responsabilidad social de las figuras públicas cobró nueva relevancia. Se discutió sobre cómo el deporte y sus protagonistas pueden ser vehículos de cambio social y de promoción de valores esenciales. La historia de Lautaro y don Horacio se convirtió en un faro, demostrando que la gratitud y la lealtad son virtudes que, aunque a veces parezcan olvidadas, tienen el poder de conmover e inspirar al mundo entero. Así, el relato que comenzó con la nostalgia de una estrella en la cima de su carrera y el doloroso reencuentro con un pasado herido, culminó no en un final feliz tradicional, sino en algo mucho más profundo y significativo. Se transformó en una lección de vida sobre la importancia de las conexiones humanas, el poder redentor de la gratitud y la verdadera medida
de la grandeza. Lautaro Martínez no solo había rescatado a su primer maestro, había encendido una chispa de esperanza y reflexión en el corazón de innumerables personas, dejando un legado que brillaría mucho más allá de los estadios de fútbol.